hablaba de Javier Núñez, el hombre que se quiso suicidar. Él creía en Jesucristo. El problema es qué es lo que creo de Jesucristo. Ese es el problema. Porque en realidad la gente cree, por ejemplo, que Jesucristo nació de una virgen. Sí, yo creo que Jesucristo nació de una virgen, yo creo que Jesucristo murió en una cruz. Yo creo que Jesucristo murió por todos los pecadores. Y yo también creo que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero eso es historia. Los demonios también creen eso. Pero la historia no salva. Lo que salva es el mensaje del Señor de la historia. Son muchos los que creen en la historia, pero muy pocos los que creen en su mensaje. Y justamente lo que vamos a escuchar en esta tarde es el mensaje de vida eterna. Bueno, yo sé que a alguno le puede confundir decir, pero, quizás a alguno le confunda cómo, pero entonces vos me estás diciendo, Miguel, que yo creyendo en que Cristo nació de una virgen, que murió, que resucitó, que está en los cielos, que murió por... ¿Aún puedo ser salvo? ¿Puedo estar perdido? Sí, claro que puedes estar perdido. Yo a los 8 años ya sabía la historia de Cristo. Porque en el credo católico que me enseñó a recitar mi abuela, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, el tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, hasta la diestra de Dios, y ahí de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Yo sabía toda la historia, pero no conocía el mensaje de salvación. Entonces yo creo que para esto deberíamos hacernos la pregunta: ¿qué implica entonces creer en Jesucristo? Eso significa que implica algo más. Entonces vamos a ver que, en primer lugar, lo que implica creer en Jesucristo es considerar, ahí salió un poquito torcido, ¿no? Lo estuvimos arreglando, no importa, pero se entiende, ¿no es cierto? Considerar a dónde me lleva el pecado, en primer lugar. Porque realmente el pecado me lleva al infierno. La gente a veces dice, conoce el atributo de Dios, que Dios es amor. Dice, pero sí, pero Dios es amor, y Dios, si es amor, no puede condenar a una persona eternamente al infierno. Pero el problema es que muchas personas no entienden que Dios no es solamente amor, sino también es justo. O sea, Dios es el equilibrio perfecto. No es más amor que justo, ni más justo que amor. Él es perfecto. Y dice la palabra de Dios que Él no tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendré por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Eso está en Números 14, 18. Y fíjese lo que dice Levítico 5, 17. Y si una persona pecare o hiciera alguna de todas estas cosas que por mandato de Dios no sean de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas es culpable y llevará su pecado. O sea, Dios no es solamente amor, sino también es justo. Ahora, qué injusto a veces la persona, ¿no? Porque, vamos a hacer un caso, vamos a suponer que a usted le matan a un ser querido. Y usted denuncia a la persona, esa persona va presa, van los testigos. Y el día del juicio, este hombre, el asesino, es reconocido por el juez culpable. Pero saben que el juez dice, pero mire, yo le voy a decir una cosa. A pesar que acá tenemos el arma asesina, tenemos los testigos, pero yo quiero decirle que yo tengo tanto amor
que yo voy a pedirle que este hombre suelten sus cadenas y déjenlo en libertad. ¿Qué harían ustedes? Bueno, ustedes seguramente andarían por las calles como muchas personas andan con panfletos gritando ¡justicia! ¡Justicia! Y tal vez pintando la casa del juez, pintándola con alquitrán, como ha pasado muchas veces y han salido por televisión. Ahora se dan cuenta que el hombre es injusto porque al hombre que es pecador le piden que obre con justicia. Y a Dios, que es amor y justo, quieren que obre solo por amor. Pero Dios dice, no tendré por inocente al culpable. Por ese motivo es importante entender que el pecado, como dice la Biblia, el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Y Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados, separados de la gloria de Dios. Y el hombre trata de llegar a Dios. Pero ves, la barrera, el pecado ha hecho una barrera de separación, que es imposible pasarla. Ahora saben que yo quiero hablarles del peligro de una religión. Porque, por ejemplo, mi abuela a mí me enseñó de chico a confesar mi pecado. Vos cuando pecás tenés que confesar el pecado a Dios. Gran error. Porque si ustedes leen la palabra de Dios en Isaías 59:2, dice que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. El problema está, mire, ¿saben una cosa? La mayor estrategia del diablo es responder las oraciones de las personas que todavía no tienen salvación. Entonces la persona hace una oración pidiendo perdón a Dios o pidiéndole algo a Dios y el diablo se lo concede. ¿Y después qué hace la persona? ¿A quién va a creer que le concedió el milagro? ¿Dios? No. Perdón, ¿va a creer que lo hizo el diablo? No, porque esa persona le pidió a Dios. Y eso lo explicó muy bien Jesucristo. Ahí Jesucristo, hablando con los religiosos, dijo, muchos en aquel día, el día del juicio, el juicio final, donde las personas van a estar ahí para ser condenadas y llevadas al lago de fuego, y en aquel día muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros? Y yo les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién hizo estos milagros? Jesús no los reconocía como de él, como de ellos. Esos milagros los hizo el diablo. Ahora se dan cuenta que Jesucristo habló de personas que le oraban a Dios y le pedían a Dios y pedían milagros, pero Jesucristo le dirá, apartados de mí. Y saben que lamentablemente comenzó en Brasil, después siguió en Argentina y ahora está en todo el mundo. Hay personas denominadas evangélicos que dicen, le enseñan a las personas a orar. Y por ejemplo, ustedes van a escuchar que ellos dicen testimonios que a veces escuchamos por televisión. Yo le pedí a Dios trabajo porque no tenía trabajo y Dios me lo concedió. Mi casa era un conflicto permanente con mi esposo, no estábamos por separar, pero yo clamé a Dios. Y saben que yo ahora me puse un negocio y ahora me estoy por comprar otro negocio. Ustedes sabrán porque hay como 4 o 5 canales de televisión que están pasando. Y cuando se escucha el predicador, usa un texto bíblico que dice, clama a mí, yo te responderé. Y ese pastor baserero dice, clama a Dios que Él va a responder. Él está usando Jeremías, pero sabe una cosa, que Jeremías podía clamar a Dios. Dios le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Jeremías había solucionado el problema del pecado. Cuando Jeremías se dirige al pueblo, en Jeremías 2:22,
No le dice al pueblo, clama a mí. ¿Sabe lo que le dice? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ese es el error de muchas religiones, que a veces le enseñan a las personas a pedir perdón. Mire, ese pecado no hay solución acá en la tierra para solucionar. No hay ninguna institución religiosa, ninguna iglesia, ninguna moral del hombre que pueda quitar el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre está condenado. Jesucristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dijo lo que podría llegar a perderse. Él dijo que el hombre ya estaba perdido. Porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados, separados de la gloria de Dios. No hay solución en este mundo para este problema del pecado. Entonces, ¿qué implica creer en Jesucristo? Bueno, en primer lugar, implica considerar a dónde me lleva el pecado. En segundo lugar, admitir que nada puedo hacer para quitarlo. Humanamente el hombre no puede ser salvo. No hay buena moral, religión, institución religiosa que pueda solucionar este problema. Ahora, habíamos dicho que estar perdido no depende de una condición moral. El estar perdido es simplemente no haber encontrado el camino. Y hay personas que el camino para llegar al cielo son su moral, sus buenas obras. Pero Efesios 2, 8 y 9, ¿qué nos dice? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios dice que no podemos, de ninguna manera el hombre puede llegar a Dios por medio de la obra. Mire, en una oportunidad, y lo voy a decir, no importa, era mormón, y en el mormonismo, por ejemplo, no se puede tomar café, porque tiene cafeína, no se puede tomar té, no se puede tomar alcohol, y hay que cumplir los mandamientos para ser salvo. Y yo honestamente era una persona sincera. Entonces yo un día fui al Edler y le dije, Edler, lamento decirle que me voy al infierno. ¿Por qué? Bueno, mire, Edler, yo le soy sincero. Yo de vez en cuando un cafecito me tomo. Y saben una cosa, mire, la Biblia dice que hay que cumplir los mandamientos, pero, bueno, en realidad no lo dice. Pero yo no puedo cumplir los mandamientos. ¿Saben qué me dijo él? Y bueno, ¿qué me quiso decir? Bueno, claro, si vos no podés ser como yo, tenés que irte al infierno. Es que los mandamientos no fueron dados para que el hombre lo pueda cumplir. Los mandamientos nos muestran la santidad de Dios. Y los mandamientos nos muestran que nosotros no podemos cumplirlo. Que Dios es tan santo, y el hombre es tan pecador. Los mandamientos dicen no matarás. Ahora Jesús dijo, si alguno se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. La ley de Moisés, los mandamientos, dice no adulterarás. Pero Jesús dijo, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta? La ley es santa, justa y buena. Pero la ley me muestra cuán pecador que soy. Yo me acuerdo, fue un 21 de septiembre que salí de esa iglesia con una amargura muy grande en mi corazón. Pensando, digo, me voy al infierno porque no puedo vivir la moral que estos elders me piden
que tengo que hacer para entrar al cielo. ¿Qué le hubiese dicho Jesucristo a ese religioso? Bueno, nada de lo que no está acá. Mire, él podría haberle dicho lo que dice Mateo 23, 26, que se lo dijo a los religiosos. Fariseo ciego, limpia primero lo de fuera del plato, lo de dentro del plato, para que lo de afuera sea también limpio. Le podría haber dicho lo que dice Mateo 23, 27, sepulcros blanqueados, que por fuera parecéis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de pecado. Le podría haber dicho, ¿no sabéis que lo que contamina al hombre no entra por la boca del hombre, sino sale de la boca del hombre, porque del corazón sale? Porque del corazón del hombre sale el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, la hechicería, los pleitos, las contiendas, los enojos. Todo eso sale del corazón y contamina al hombre. Pero lo que entra por la boca no contamina. ¿Se dan cuenta? El hombre, las religiones, lo que tratan de hacer, de llegar a hacer a la persona moral, crearnos una persona externamente, una buena persona. Porque miren, algo bueno que tiene la religión, todas las religiones tienen algo bueno, que le ayudan a ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor ciudadano. Cualquier persona que vaya a cualquier religión va a ser una mejor persona. Pero el problema es que la moral no soluciona el problema. Y lo vuelvo a repetir, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tus pecados permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué implica creer en Jesucristo? Considerar a dónde me lleva el pecado. Admitir que nada puedo hacer para ser salvo. Y confiar. Confiar en lo que realmente el Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Mire, ¿saben una cosa? La salvación siempre fue mediante derramamiento de sangre. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cuando el Señor Jesucristo subió a la cruz, se cumplió la profecía de Isaías 53:6, que dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él. ¿Ve? Ese pecado que el hombre no puede quitar, fue cargado en él. Ahí, en la cruz, se cumplió la profecía de Isaías 53:6. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. No dice por una buena moral, no dice por cumplir los mandamientos, no dice por venir a la iglesia, no dice por no tomar té ni café. Su sangre. Si nosotros hubiésemos vivido antes de Cristo, ¿sabe qué teníamos que hacer? Tenemos que ir al altar con un animal. Porque alguien tenía que hacerse culpable de nuestro pecado. Porque Dios no es solamente amor, sino es justo. Y como justo Él tenía que castigar el pecado. Entonces el animal tenía que ser puesto en el altar, teníamos que poner las manos sobre el animal y confesar los pecados. El animal se hacía culpable y el culpable tenía que morir. La sangre de ese animalito cubría el pecado, pero no lo quitaba. Por eso los ritos judaicos eran permanentes, constantes. Pero gracias a Dios que Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo.
Y yo podría decir acá, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Miguel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Poné tu nombre. Ahí hay salvación y vida eterna. Es por eso que el Señor Jesucristo pudo decir, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él pudo decir, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Pero hay que confiar en esa obra perfecta, porque no solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que resucitó entre los muertos victoriosamente. Saben que en mi iglesia hay un joven que él es esquizofrénico. Él hace unos 5 años o 6 está tomando una cantidad de remedios y yo calculo que hace unos 3 años que él me viene diciendo, Miguel, te pido que ores por mí, orá por mi salvación, porque yo no estoy seguro de ser salvo. Bueno, hubo un tiempo considerable que yo oré por Daniel. Y hace poco estuvimos en un asado y él me vuelve a decir, Miguel, acordate de seguir orando por mi salvación. Y yo digo, Daniel, espera, me gustaría hacerte una ilustración. Vamos a suponer que vos sacás una cuenta en el Banco de las Naciones. Y el banco te da un crédito y vos te comprás 2 camiones, te comprás 2 autos, te comprás una linda casa y comenzás a trabajar. Pero después los negocios comienzan a andarte mal y bueno, vos tuviste que vender un camión y tuviste que vender otro camión y después tuviste que vender otro auto y vos tuviste que vender todo. Pero el banco me empieza a indexar y vos no pagás, porque en realidad no tenés el dinero. Pero un día aparece un amigo tuyo, y yo tomé como ejemplo el tocayo de él. Vamos a suponer que aparece Daniel Magallanes, tu amigo, y te encuentra muy triste, te dice, Daniel, ¿qué te pasa? Mirá, estoy mal porque mirá, acá tengo, fíjate, acá me llegó una carta. Esto es lo que yo debo en el Banco de la Nación y nunca pude pagar. Entonces Daniel te dice, tu tocayo, para no confundir, te dice, escuchame, Daniel, vendí un auto, vendí un camión. No, ya estoy fundido, estoy condenado. Ahora, ¿qué hace tu tocayo, tu amigo? ¿Sabes qué hace? Agarra esa carta y se presenta al juez. Y dice, señor juez, yo vengo a pagar la cuenta de Daniel Bernal. Entonces el juez dice, pero mire que Daniel Bernal debe tanto dinero. Bueno, mire, lo que él debe póngalo en mi cuenta. Pero mire que hay una indexación porque él hace 2 años que no está pagando. Todo lo que él debe póngalo en mi cuenta. Entonces, él paga tu deuda y el juez, por supuesto, pone en esa carta pagado. Y viene y te la entrega. Ahora vos el mes próximo tenés que presentarte a tribunales. Tenés que presentarte con esa carta al juez. Y vos el mes próximo, salís para el juez. Y una cuadra antes de llegar al juez te encontrás con doña Rosita. Y doña Rosita te dice, Daniel, así que estás condenado. ¿Vos qué le dirías? Que no. Pero doña Rosita te dice, pero Daniel, hoy saliste en los diarios que vos sacaste una deuda, una cuenta en el banco y nunca la pagaste. ¿Qué le dirías? Yo le diría que no. ¿Pero por qué? Pues yo le mostraría que hay alguien, yo no pagué, pero hay un amigo que pagó por mí. Y cuando llegás al juez, ¿quién te tiene que cobrar el juez? Nada. Pero si vos nunca pagaste, pero mi amigo pagó por mí. Y yo concluí diciéndole, Daniel, hace 3 años que me venís diciendo que ore por tu salvación. Vos entendiste lo que es un hecho judicial. O sea que a doña Rosita le dijiste, no debo nada.
acá está el documento donde certifica que alguien pagó por mí. Mirá, acá tenés un gran documento que certifica que alguien pagó por vos. Amén. Entonces, no me vuelvas a decir que ore por tu salvación. Yo te voy a pedir que así como confiaste en Daniel Magallanes, tu tocayo, hoy ponga tu confianza en tu mejor amigo, que es Jesús. Él vino a pagar la deuda que vos no podías pagar, porque nosotros estábamos deudados por nuestros pecados. Nuestros pecados nos estaban llevando al infierno. Y tuvo que venir nuestro mejor amigo y decirle al juez, al Padre, lo que ellos deben, ponlo a mi cuenta. Y ahí se cumplió la profecía de Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas más. Dios encargó en él la deuda. La deuda de todos nosotros. Esa deuda se llama pecado. Él la pagó. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que creer. Podemos creer en la historia. La historia nos salva. Para ser salvo es necesario creer en el mensaje de salvación. Y este es el mensaje de salvación. Que Él nos da vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie los arrebatará en mi mano. Cuando Cristo subió a la cruz, en un momento exclamó, consumado es. ¿Saben que la palabra consumada significa pagado? Tu deuda, querido amigo, está pagada, saldada. Todo depende de que vos confíes en aquel que la pagó. Por eso es inexplicable cuando a veces encontramos un evangélico y le decimos, ¿y sos salvo? ¿Cómo salvo? O sea, si te morís, ¿a dónde vas? No sé, Dios dirá. Dios no va a decir nada. ¿Saben por qué? Porque ya lo dijo. Amén. Él dijo, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no va a hacer nada, no va a decir nada porque dice, la paga del pecado es muerte. Así que si vos pecaste, ya estás condenado. Ahora, cuando Jesucristo murió, y con esto vamos a terminar, la humanidad se divide en dos. Saben que para nosotros hay distintas clases de personas. Para nosotros están los católicos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, espiritistas. Para Dios no. Para Dios hay solamente dos clases de personas. Los que van al cielo y los que van al infierno. No hay más. Para nosotros están los bolivianos, los rusos, los polacos, los austriacos, los argentinos. Para Dios no. Para Dios están solamente los que van al cielo y los que van al infierno. No hay más. Este es el corazón de la persona que va al infierno. Y allá está el corazón de la persona que va al cielo. ¿Por qué esta persona va al infierno? ¿Porque es mala? Quizás no. Acordate que estar perdido no depende de una condición moral. Mi abuela me decía, en el infierno van los malos. Mentira. Si fueran los malos, yo iría al infierno. El ladrón de la cruz hubiese estado en el infierno hasta ahora. Al infierno van aquellos que, aún siendo buenos, no creyeron que nuestro amigo saldó la deuda. Ahí en la cruz del Calvario. No importa si es malo o si es bueno. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso en el infierno va a haber muchas personas buenas que nunca se apropiaron del regalo de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. La salvación es un regalo. Y un regalo no podemos comprarlo. Si no, nos dejaría ese regalo. ¿Por qué aquella persona va al cielo? ¿Porque no es pecadora? Claro que es pecadora. Mira, está separado de Dios. Hay una barrera que le separa. ¿Por qué entonces va al cielo? Porque dejó el yo en la cruz. Es verdad que Cristo murió por nuestros pecados. Él vino a morir por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? Él hizo mucho más.
Él vino a morir por nosotros. El problema mayor del hombre es el yo. No solamente Cristo murió por nuestro pecado, el mayor problema que al hombre lo condena es el hombre mismo, el yo. ¿Ves? Hay personas que dicen, ¿ves? ¿Yo qué mal hice? Si yo soy una persona honesta, voy a la iglesia, leo la Biblia. Yo no maté a nadie, no soy un ladrón, vivo de mi trabajo. Lo felicito. Usted se puede acostar a dormir en paz con su conciencia. Pero quiero decirle que para entrar al cielo no solamente tiene que tener paz con su conciencia, usted tiene que tener la paz con Dios. Y la única persona que puede darle la paz con Dios es el Señor Jesucristo. Amén. Podemos vivir en paz con nuestra conciencia y vivir eternamente en el infierno. ¿Ves que esa persona le invitó a Cristo a entrar a su corazón? En cambio, esta persona era tan buena que sus mismas obras no le dejaron ver en qué situación se encontraba. Ahora, Dios no lo está condenando a esa persona se está condenando solo. Porque dice la palabra de Dios que Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo nací con este corazón y me iba al infierno. Ahora tengo este corazón y voy al cielo. Gracias a este amigo que saldó mi deuda. Amén. Si en esta noche hay alguien que está dudando de su salvación, yo te voy a pedir que hables con Dios. Que invites a Cristo a entrar en tu corazón. Él murió, resucitó y está acá. Físicamente está en el cielo, porque Él vendrá un día con el cuerpo físico. Cuando Él subió a los cielos, sus discípulos podían meter la mano en su llaga, como le dijo a Tomás, toma tu mano, toma tu dedo y mete en mi llaga y cree. Él volverá con cuerpo físico como nosotros, pero espiritualmente está acá. Y Él quiere que vos le invites a ser tu Salvador. Que le digas, Dios, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo hacer nada. Debo admitir que no puedo hacer nada para ser salvo. Pero yo quiero confiar en lo que tú pagaste por mí. Limpia mis pecados. Entra en mi corazón. Sálvame. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y si sos salvo, orá por aquellos que quizás no lo son. Si dudás de tu salvación, decile a Dios así: Dios, reconozco que soy pecador o pecadora. Hoy entendí que nada puedo hacer para quitar mis pecados, para obtener vida eterna. Pero quiero poner mi fe en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sálvame. Te recibo como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna persona en esta noche que le invitó a Cristo a entrar a su corazón, yo voy a pedir, ¿puedes levantar tu mano? Decir, yo hoy recibí a Cristo. Le invité a entrar a mi corazón. ¿Hay alguien así? Yo sé que hay, mayormente son iglesias, pero no te avergüences. Él no se avergonzó de morir en la cruz por nuestros pecados. Esta oración nos salva, pero lo importante sirve como actitud. Una actitud buena. Cuando alguien levanta la mano, uno puede ir a saludarlo y decirle, te felicito por tu decisión. ¿Hay alguien así que en esta tarde puede levantar su mano sin vergüenza? Sí, que Dios le bendiga, señora. ¿Sabe qué dijo el Señor? Que los que se avergüencen delante de mí, delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. No tenemos que avergonzarnos. Él murió por nosotros. No se avergonzó de subir a la cruz como subió. ¿Hay alguien así? ¿Alguien más? El Hijo de Cristo, entra en mi corazón, sálvame. Sí, que Dios te bendiga. Amén. Sí, puedes bajar tu mano. Sí, que Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Sin vergüenza. Bueno.
Vamos a dar gracias a Dios. Dios, quiero agradecerte en esta noche porque una vez más pudimos presentar el mensaje de salvación, de vida eterna. Señor, yo vi manos que se levantaron. Tú viste corazones. Y oro por estas personas que no se avergonzaron de levantar su mano y decir públicamente, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Y te pido por su vida, por su hogar, para que también personas puedan conocer a través de su testimonio a Cristo como Salvador. Bendice su hogar, su vida. Y Señor, gracias te damos en esta tarde por tu inmenso amor y seguimos agradecidos por lo que hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.